Las casas y foros culturales en Guadalajara están inmersos en una crisis, pues en estos 3 primeros meses del año, al menos 3 casas culturales han cerrado sus puertas al público: Casa Rombo, Sala 2022 y Malasangre. Las causas van desde motivos económicos y falta de apoyo hasta complicaciones en las licencias. El Conaculta afirma que en Jalisco hay 25 teatros donde decenas de artistas y grupos independientes tendrían que pelearse un espacio, sobre todo los de la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, los más activos y mejor equipados. Como alternativas tienen al menos 6 foros independientes de teatro, más varios negocios en la ciudad que los incluyen en sus agendas. ¿Cuál es el problema? ¿Los pocos públicos no son negocio o la falta de apoyo oficial? Justo de eso platicamos, y a lo que dice la cápsula habría que agregarle, por ejemplo, el cierre de espacios muy queridos por la comunidad artística y cultural de nuestra ciudad, como la Casa Suspendida el año pasado, que en diciembre todavía iba inaugurando algunas obras y tal, fue retrasando la fecha de cierre, pero a final de cuentas en diciembre, pues ahora sí que se la llevó el año nuevo. Y también se cerró el colectivo de Santa Tere, que empezaba a ser un importante centro, incluso barrial, de encuentro, sobre todo para cuestiones que tenían que ver con resistencias, con movimientos antigobierno, etcétera, etcétera. Y ahora me vengo enterando también que el de Argentina 323, que en su momento también se colocó como un espacio bastante interesante para espectáculos que rondaban de repente cuestiones de un teatro muy cercano como el de Cabaret. Y lamentablemente, pues esos son los que hasta ahorita van en la lista, ¿no? Platicamos acerca de este asunto con 3 de nuestros invitados. Está con nosotros el señor Alfonso Martín Munguía, de la Coordinación de Espacios Culturales en Guadalajara, o más bien dicho, sí, a los espacios culturales se llama el grupo que están formando, y él a su vez forma parte de la Secretaría de Cultura. Bienvenido, Alfonso. Nada más una aclaración, no formo parte de la Secretaría de Cultura. No, digo, formó. Formé, sí, perdón. Sí, bueno, pues básicamente este movimiento del grupo Sí a los Espacios Culturales GDL surge con la noticia en diciembre a través de Facebook de que Rojo Café iba a cerrar sus puertas. Ahí pues empezamos a manifestar nuestro asombro, nuestra inconformidad ante esa situación, y yo propuse el poder tener una reunión en el Rojo Café el pasado sábado 3 de enero del presente año para precisamente hacer el análisis de la problemática y saber de qué manera podríamos contribuir a que Rojo Café y los demás espacios culturales independientes pues pudieran sobrevivir al 2015 y empezar a estar de alguna manera organizados para empezar a trabajar sobre propuestas específicas para que el entorno en el que en este momento tienen estos espacios pudiera ser más conveniente para poder estar funcionando los espacios. Y ya hay un logro importante, lo comentaremos en un momento, don Alfonso, porque le vamos a dar la bienvenida a Manuel Celestino. Él estudió gestión cultural, sí, y justamente ha venido estudiando la problemática que enfrentan estos centros culturales. ¿Y cuál sería históricamente, Manuel, la licencia, la concepción que hay desde los ayuntamientos, que les cobran de más impuestos, que no hay clientes? ¿Cuál sería? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Pues sí, mira, aquí en Guadalajara antes de 2008 no existía la licencia de centro artístico y cultural. Si tú querías tener un espacio como este, tú lo tenías que abrir la licencia de cafetería, de restaurante, de lonchería, de lo que se pudiera para abrirlo. Pero ya en 2008 ya por fin se logró, ya con algunas limitantes que yo desde mi perspectiva, yo de estudio, una de las principales era que no se permitía abrir el espacio en zona barrial, y eso limitaba pues muchísimo el trabajo de algunos compañeros. Y ya fueron mucho tiempo de lucha, como tú comentabas bien. El colectivo que ya cerró, él nunca pudo tener la licencia de centro artístico y cultural por estar en Santa Tere, por estar en el barrio por estar en zona barrial, pues nunca lo pudo tener, y ya cerró él bajo esa lucha, que apenas este año ya lo hemos logrado, que se pudiera abrir los espacios para en zonas
barriales, y esa era una limitante. O sea, les aplicaban como si se tratara de un bar y que hicieran el mismo ruido que un bar y que causaran las mismas molestias que un bar, pero resulta que sí tenemos bares en las callecitas y en medio de los barrios, pues ¿cómo le hacen? Sí, pues esa era toda una contradicción completa por parte del ayuntamiento. Muy bien. Y justamente el caso al que se refería don Alfonso es el de El Rojo Café, Alfredo Saras, que pues también estuviste a punto de cerrar junto con la casa suspendida en diciembre, Alfonso. Así es, Ricardo. Digo, Alfredo, perdón. Sí, también como los demás colegas tuve la crisis. Una cosa que a mí me llamó la atención fue que sin estarnos comunicando los demás colegas, Sara Isabel Quintero, los compañeros del 323, su servidor, yo creo que metidos en nuestra propia problemática, de repente comenzamos a anunciar nuestros cierres como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Y bueno, fue mi caso también. En el caso de Rojo Café fueron pues las dificultades de operarlo financieramente, de cubrir los gastos de operación, de la renta, de la nómina, de la carga social que implica cubrir el seguro social, las prestaciones de ley, de aguinaldo y demás, sumado pues a las dificultades de convocar a que asistan a los eventos, las propias limitantes personales de no saber administrar correctamente o suficientemente bien un espacio, pues me llevaron precisamente a topar con pared, y en esa cuesta de diciembre que yo creo que nos afectó a la gran mayoría, y efectivamente pues anuncié el cierre porque ya no había de dónde echar mano, ¿no? Afortunadamente, pues en el anuncio que hice hubo muchas personas, como lo menciona Alfonso, que se acercaron para pues, ver la manera de solventarlas y remontar la situación. Afortunadamente encontramos la forma de hacerlo. Estamos aplicando ahorita muchas de las sugerencias que hemos tenido, estamos tomando muchos de los apoyos que hemos recibido, tanto de consejos como cuestiones materiales de ir a trabajar físicamente en nuestro local para remontar la situación. Afortunadamente lo estamos logrando y bueno, ahora el reto es pues salir a flote, que ya prácticamente así estamos, y pues que sea una nueva etapa, ¿no? El poder lograr un sistema económico que logre pues, financiar, operar y darle oportunidad tanto a los que tenemos la vocación de ser gestores culturales como a los propios artistas, y que el público pues, se beneficie con ello, ¿no? A ver, para recordar lo que decía Manuel Celestino, ¿el Rojo Café de qué tiene licencia? Rojo Café tiene licencia de Centro Artístico y Cultural. Fuimos de las primeras licencias precisamente en el 2008 cuando logramos pues a través de la gestión de la entonces regidora de Cultura, el lograr la aprobación. ¿Que era quién? ¿Miriam Bachés? Miriam Bachés en ese entonces, así es, en el 2007. En 2008 fue cuando se cabildeó y se aprobó. Antes de ese año, desde 2002 que abrí, al 2008 yo operaba con licencia de restaurante con venta de cerveza. Y bueno, lo que implicaba a los espectáculos públicos de pedir un permiso por cada evento que hacía, pagar al interventor y pagar los impuestos respectivos. O sea, en gestión era mucho tiempo, y muchas de las veces, que fue uno de los argumentos que utilizamos para convencer de la licencia de Centro Artístico y Cultural, era que mucho del dinero se lo llevaba el mismo interventor. O sea, el sueldo del interventor era cubierto por nosotros, o sea, los espacios, y no por el ayuntamiento, que eran empleados de ellos, ¿no? Pudimos demostrarlo y bueno, fue uno de los argumentos que utilizamos para lograr la licencia de Centro Artístico y Cultural. Pero esa licencia tenía, y lo platicamos y justo después de la pausa tenemos que hacer un corte, tenía una restricción, ¿o qué cambió del 2008 para acá, que luego ya no se pudo abrir con este tipo de licencias? Algunos lugares como El Rojo o algunos otros no tuvieron manera de conseguirla. Lo platicamos, si les parece, después de la pausa. Y también decir que se ha conseguido un logro importante, por lo menos en intención, ojalá que se traduzca pronto en política pública en el Ayuntamiento de Guadalajara, que es que a raíz de las reuniones que nos platicaba don Alfonso en enero, ya ahorita, pues por lo menos hay la intención política de subir este asunto y de aprobarlo y modificarlo muy pronto en el Cabildo de Guadalajara. Lo platicamos después de sus mensajes.
estamos de regreso en Ángulos platicando con 3 invitados acerca de los espacios culturales en Guadalajara, los foros, que lamentablemente el año pasado hubo una ola de cierres y que pues tenían complicaciones para operar, pues entre otras, la licencia. Decía Alfredo antes de la pausa, Manuel, que ellos habían alcanzado a sacar una licencia que sí era barrial y que era de centro cultural. Que lo que les permitió cambiar pues de esa burocracia de bar, restaurante-bar que tenía antes la licencia, a lo que es, ¿no? Un centro cultural que va a ser por lo demás un espectáculo pues prácticamente cada semana, o uno cada fin de semana, los 3 días, no sé, por lo cual se evita esa parte de burocracia. Pero ¿qué cambió luego? Que ya no fue posible, por ejemplo, que el colectivo y otros tuvieran este tipo de licencias. Pues no sé, pues la lógica del ayuntamiento era algo extraño, pues que no se permitiera abrir en zona barrial. De hecho, los centros que estaban en zona barrial, a ellos no les servía de nada que existiera ya la figura de centro artístico y cultural, porque solamente permitía las zonas en no barriales. Entonces ellos volvían al problema inicial de tener que sacar permiso pues para cada evento. Y pues ya eran las complicaciones. O sea, la pues, licencia de centro cultural sí sigue existiendo y existe desde el 2008, pero ya no con esa categoría, digamos, de barrial. Sí, ya a partir de este año, ya en el padrón y licencia, ya ella lo tiene ya en el catálogo, que ya se puede abrir ya en zonas barriales, y apenas se logró este año con la lucha de todos. Fue una lluvia de oficios, de pláticas tanto con la maestra Sofía Valencia, directora de padrón y licencias, con los asesores del regidor Salvador Caro. Como te digo, fue una lluvia de peticiones, de Twitter, de Facebook, haciendo peticiones y todo, pues ya hasta que lo conseguimos. ¿Y ahora esto se modificó en reglamentos y no tiene que pasar a Cabildo, por ejemplo? Sí, pasó a Cabildo. Que debe de pasar a Cabildo, todavía no está oficialmente. Sí, ya pasó a Cabildo. Lo que pasa es que todavía no se publica en la Gaceta Municipal. Ah, ya, es como el trámite burocrático que haría sí. falta. Pero y ahora, el Cabildo ya lo probó. Sí, a quien honor merece, quien promueve esto es Salvador Caro, que los escucha. Sí, pues fue a petición de nosotros, sí. Como te digo, fue un trabajo de mucho insistirle. Ahora, bueno, ahí tenemos parte del problema empezando a resolverse, pero es en un municipio. ¿Y qué pasa con los otros de la zona metropolitana y qué pasa en Jalisco? ¿Ustedes están trabajando para eso? Lo que pasa es que la problemática no está únicamente en los permisos, esa es una, claro. Es multifactorial. Nosotros en el movimiento, decía los espacios culturales GDL, en las reuniones, definimos comisiones para trabajar. Una de ellas es precisamente la de leyes e iniciativas. Hay que recordar que aquí tenemos 2 leyes, que es la de promoción y difusión artística y cultural en Jalisco, y lo que es la ley de mecenazgos. Ahí estamos haciendo un estudio muy específico para saber hasta qué punto podemos todavía hacer uso de la ley para tener precisamente un beneficio para los espacios culturales independientes. Estamos con otra comisión que es de promoción y difusión, donde estamos viendo pues que los esfuerzos de los espacios culturales están dispersos en cuanto a promoción y difusión, y estamos buscando una estrategia que pueda sumar esos esfuerzos para que el impacto sea más expandido en promoción y difusión. Estamos también ya con una estrategia de circuitos artísticos que ya empezó a funcionar y empieza a funcionar bien. Acaba de presentarse una artista española en el Teuyot, donde hubo una magnífica respuesta y es resultado precisamente de los trabajos que hemos estado haciendo dentro del movimiento. Tenemos también la Comisión de Modelo de Negocios que encabeza Eduardo Solórzano, que es un empresario que por ahí se está acercando a los espacios culturales a ofrecer lo que es la asesoría para poder tener un modelo de negocios más conveniente y más rentable. Tenemos específicamente también la Comisión de Apoyo Técnico para los espacios culturales independientes, donde ya un equipo de profesionales están ofreciendo sus servicios con costos bastante interesantes en cuanto a lo que le pueda salir a los espacios culturales. Se están haciendo los diagnósticos para el equipamiento técnico de los espacios culturales que así lo requieran. Es decir, estamos haciendo ese trabajo. La idea es tener un documento a principios de mayo que sea una propuesta específica tanto a instituciones
como gobierno del estado y gobierno municipal de Guadalajara, y lo vamos a hacer extensivo también para lo que es la zona metropolitana, sus municipios, y que de alguna manera vemos una coyuntura para que la clase política esté al pendiente, esté al tanto, conozca de la problemática que nos está aquejando y también consideren estrategias para poder tener apoyos ya siendo gobierno, para poder llevar a mejor puerto la situación actual de los espacios. O sea, que se comprometan en campañas para traducirlo Por al lo buen pronto que tengan, chino, ¿verdad? que tengan el diagnóstico y la propuesta en sus manos y que sepan que hay un movimiento que está al pendiente y que estará constantemente tocándoles puertas, exigiéndoles, haciéndoles propuestas para que hagan un buen gobierno que impacte en el beneficio de estos espacios. Sí, porque luego la comunidad artística y cultural, junto con la científica, por ejemplo, son algunas de las que ni ven ni oyen porque ni les interesa, ¿no? Así es. Ahora, en términos de público, Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Mejora, por ejemplo, tu situación, supongo, con esta asesoría de este empresario y de otros que te hacen caer a lo mejor en cuenta de que el modelo de negocio, con algunas variaciones, podía funcionar mejor? Pero, ¿y en términos de público? Fíjate que, bueno, a partir de la crisis, digamos, ahora entiendo por qué dicen que las crisis son tiempos de oportunidades. Efectivamente, las personas que se acercaron a darme asesoría me hicieron ver esa parte que yo no había visto, que de potencial como, ahora sí como negocio, ¿no? Por tener un diferenciador que es la actividad artística per se, y en el caso nuestro, por tener una presencia de marca, por decirlo de alguna manera, de tantos años, posicionada en el inconsciente colectivo, no sé cómo llamarle ese término, y que permitía, pues, trazar algunas estrategias comerciales, ahora sí vamos a, por decirlo de alguna manera, de reposicionamiento, que son las que estamos siguiendo, entre otras, ¿no? Afortunadamente la respuesta ha sido buena. También me di cuenta que al anunciar nuestro cierre, también como que la misma preocupación de amigos y de personas que simpatizan con nuestro espacio, en un afán de que no cerráramos, comenzó a asistir con más frecuencia. Es decir, sí se apuntaló un poquito la afluencia. Ahora el reto pues es mantenerlo, ¿no? Ahí tenemos, yo digo que tenemos ahí un desafío de convertir este limón en limonada, de lo que nos ha hecho ver estas crisis de los espacios, en ver cómo lo convertimos en algo que siente las bases de un modus vivendi pues digno para todos los que nos gusta la actividad artística y que tenemos la vocación o de difundirla o de hacerla, ¿no? Y le veo muy buenas perspectivas, es decir, ya a esta altura, a esta distancia, sí veo que es posible, es cosa de trabajar, ¿no? De entender estructuras de negocio, de organizarnos entre nosotros y de trabajar. Eso es lo que sería la solución, ¿no? Es que luego esa parte sí es verdaderamente difícil. Se los digo, por ejemplo, yo que estoy al frente de una radiodifusora universitaria, en que no nos enseñaron nadie que la parte de hacer la lana para sostener Así es. el trabajo, en este caso, en nuestro caso al aire y en su caso, pues en el escenario o en la pantalla, porque es que decir también, por ejemplo, que presentan películas en el Rojo y otro tipo de espectáculos, pues nadie lo enseñó, ¿no? Y entonces pensamos que es casi por amor al arte y a la hora de la hora termina uno poniéndole. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos con nuestros invitados acerca de la mejora en estos espacios y por otra parte también la oferta. Si ha mejorado en términos históricos, Manuel, si ahora hay más diversidad, por ejemplo, y hay cosas que ahí se presentan que no podamos ver en otros espacios, es decir, si su existencia per se, tal cual, es necesaria. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de las crisis de los espacios culturales y de cómo se está trabajando a través de por lo pronto un movimiento que busca pronto ser una asociación que se llama Espacios Culturales, sí a los espacios culturales, para tratar de mejorar pues su perspectiva y para que no suceda lo que pasó el año pasado, que sí, pues era una especie de hecatombe, ¿no? Por una parte cerraba uno por acá, otro por allá, y pues se veía como que la problemática era bastante común entre ellos, ¿no? Ahora, Manuel, para que no suceda el cierre del colectivo, el 323, la casa suspendida, etcétera, podemos hablar en términos de oferta al público que
por ejemplo, decía hace rato Alfonso, falta difusión de lo que ahí sucede, porque la verdad es que también luego se encuentra uno con espectáculos de gran calidad. Por ejemplo, hoy tienes a Neumus, ¿no? En el aniversario, en el Rojo Café, y a veces efectivamente uno no se entera, de no ser por Radio Universidad de Guadalajara, generalmente el comercial, o a veces llegas de casualidad y te encuentras con cosas que son de muchísima calidad que no sabías que existían. Sí, claro, así es. Por eso es la importancia de la unión de entre todos los dueños de estos espacios, porque es complicado que un solo dueño pueda tener él por sí solo una gran estrategia de comunicación o que tenga los recursos, y es por eso la importancia de la unión. Esto se ha visto recientemente en el caso de Buenos Aires, Argentina. El año pasado los espacios se unieron para crear la ley MECA, que de hecho que una de las compañeras de ahorita que está en el movimiento es argentina, y ella participó activamente en el movimiento, y fue tal pues el impacto que ellos tuvieron con su unión, que lograron la ley y también lograron hacer una gran cooperación. También en el caso de Barcelona también ha pasado que los centros culturales independientes de ella se unieron para entre todos hacer estrategias de difusión y de fortalecimiento económico entre ellos. Históricamente los centros culturales siempre han beneficiado a las culturas underground, porque hayan surgido de hecho los Beatles en Londres empezaron un centro cultural independiente. De los centros culturales independientes pueden surgir magníficas propuestas de arte y de cultura y también de libre pensamiento. Ahorita que tenemos tan de moda el tema de la censura, pues el permitir, el abrir estos espacios sí abre la mente de los ciudadanos, y sobre todo y permitir que estén en zonas barriales, pues era de vital importancia. Claro. A ver, para la gente que diga, Alfonso, Alfredo, oigan, pues cines ya tenemos en las plazas, teatros pues ya están los grandotes estos donde nos traen actores de Televisa, conciertos pues ahí están los auditorotes y las esplanadotas. ¿Para qué queremos espacios culturales? ¿A ellos qué les podemos decir? La respuesta pienso que es sencilla, es espacios de expresión. Desde la necesidad de expresarnos cualquiera de nosotros, y una manera de hacerlo es a través del arte, y la otra pues para hacer carrera, para madurar la obra. De hecho, yo creo que este tipo de espacios cumplen una función social desde toda la vida, como bien lo menciona Celestino, pues son espacios donde se forjan y maduran y evolucionan los trabajos artísticos. Ahí en el caso de nosotros nos ha tocado ver varios artistas, y a mí me da mucho gusto poder decir que los vi desde que empezaban, y que ahora están pues en otras esferas y con mucho éxito, ¿no? ¿Cómo quién dirías? Paulino Monroy, que es un cantante pop que el primer lugar donde tocó aquí en Guadalajara fue con nosotros, y llegó un martes con su guitarra pidiendo audición. Lo escuché y me impactó, y a la semana siguiente lo programé, y de ahí en adelante ya solito se fue desarrollando, y ahora está firmado con Wagner y tiene giras en Argentina y demás. Otros son los mismos Tres Tristes Tigres que en Guadalajara se presentaron, fue con nosotros, y ahorita son un fenómeno mediático en las redes impresionante. Y bueno, de no ser por espacios como los de nosotros, es difícil acceder a otros mientras no tienen un currículum, mientras no tienen una carrera, e incluso pues mientras no desarrollan o maduran su trabajo, ¿no? A mí me ha tocado ver obras que en un principio, obras de teatro, por ejemplo, que no tienen el timing o el ritmo que requieren, y uno de ellos es Alejandro León, que su ópera prima la presentó con nosotros, y ahorita es un destacado dramaturgo, ¿no? Entonces, de no ser por esos espacios donde lo muestran, donde se equivocan y corrigen, pues ¿dónde más lo van a hacer, no? A lo mejor eso puede ser en otros tipos de espacios de expresión, como puede ser la calle o sus casas. Uno de esos tipos de espacios de expresión son los espacios independientes. Un espacio que se extraña sin duda es la Peña Cuicacali, que en los 80 presentó a Silvio Rodríguez, y Silvio no llenó. Así es. Y luego vino Silvio y llenó recientemente el Auditorio Telmex, pues se vendieron muy rápido los boletos. Y también en su momento uno de los conciertos en la FIL, que tuvo que cerrar de plano Avenida Mariano de las Rosas por la presencia de la gente, era justamente Silvio, que de ahí salió, ¿no? Es correcto. Yo recuerdo a Fernando Delgadillo, Delgadillo en la Peñita, en mediados de los 90, con
30 personas cobrando 20 pesos de cover. Entonces, y mismo Fernando Delgadillo lo menciona, de no ser por esos tipos de espacios donde pudo ir dando a conocer su música, pues no hubiera, o tal vez hubiera tardado más en llegar donde está o lograr lo que ha logrado, ¿no? El otro aspecto es precisamente esa parte íntima del evento, en el cual estás precisamente sintiendo ese beneficio, ¿no? De estar cerca del artista y el artista cerca de su público, de tal manera pues que hay una retroalimentación formidable, que no se da en los grandes escenarios, que se pierde ahí la individualidad, entonces creo que es otro aspecto muy importante para el público que asiste. Y la parte también del tipo de espectáculos o del tipo de oferta, ¿no? A lo mejor, hablando por ejemplo de cine, pues sí, son películas que, o sea, hay cines, pero esas películas no las veremos jamás en el cine. Los ciclos, ¿no? Son los ciclos selectamente. En el caso de nosotros, el cineclub que tenemos, precisamente tiene uno de los objetivos es poner en cartelera películas que no van a encontrar en la cartelera comercial, y que tienen un aporte artístico interesante. Entonces, precisamente ese es un diferenciador del tipo de películas que pasaríamos o que programamos en espacios como el nuestro, ¿no? Muy bien, para terminar, Manuel, ¿qué hacemos nosotros como usuarios, como público, como ciudadanía, para que esos espacios culturales se puedan preservar y puedan tener una subsistencia, pues por lo menos garantizada? Sí, pues en primer lugar asistir y estar enterado de las actividades, pero también los invitamos a unirse al movimiento, a exigir a los candidatos que que volteen a ver a estos espacios. Sería muy importante que si algún candidato que si le interesa el tema de política y cultura, pues que voltee a ver ahorita el tema de los centros culturales porque está muy en boga, pero sobre todo que los ayuntamientos sí se pongan a trabajar en el tema y sí, pues, y sí será muy bueno que hubiera un acuerdo entre los ayuntamientos para dar el mismo trato a estos espacios. Alfonso, si alguien quiere más información, verificar las actividades que están haciendo ustedes, participar a lo mejor de alguna de estas reuniones, sumarse a los trabajos que están realizando, ¿cuál es su página de Facebook? De acuerdo, estamos nosotros en Facebook, se llama Sí a los Espacios Culturales GDL. Basta con que soliciten su ingreso y con todo gusto los incorporamos para que tengan toda la información de lo que estamos haciendo, y si gustan incorporarse a las reuniones generales que ya vamos a tener la próxima 6ª reunión general, pues serán bienvenidos y estaremos ahí en la mejor disposición. Muy bien, pues muchas gracias Alfonso, Alfredo, gracias, Manuel, por acompañarnos, y esperemos que este 2015 pinte mucho mejor que el 2014 para los espacios culturales. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles.